En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Las 9:03, las 8:03 en Canarias. Es la última columna de esta temporada de Almudena Grandes. ¿Se acuerdan de cómo vivíamos hace 2 meses? ¿Recuerdan aquellas encuestas que auguraban una eternidad de gobiernos de la derecha y una izquierda abocada a no salir de la UBI? ¿Y aquellos veranos en los que no pasaba nada, los recuerdan? Este año me tomo vacaciones con una sensación inédita. He descubierto que las alegrías también cansan. Ustedes pensarán que soy demasiado mayor para aprenderlo ahora, pero la verdad es que la vida me ha convertido más bien en una experta en disgustos. Quizás por eso me bajo hoy de esta columna con tantas ganas de vacaciones como pesar por lo que voy a perderme, porque me encantaría comentar las quejas de los jueces de Pamplona por la presión popular, el compromiso de un gobierno dispuesto a afrontar al fin la infamia de las fosas, la supresión de la asignatura de religión como materia evaluable, la reaparición estelar de la princesa Corina y la calidad del acento con el que habla nuestro idioma, la evolución del no es no hacia el solo sí es sí, las consecuencias de las primarias del PP y los avatares de su inminente congreso. Me tomo el verano para descansar, pero también para pensar, porque en los últimos meses hemos vivido demasiado y tan deprisa que apenas he tenido margen para reflexionar entre aplauso y aplauso. Sé que esta fiesta no va a durar siempre, pero estoy dispuesta a disfrutarla hasta el final, porque llevo a cuestas muchos disgustos que compensar. Disfruten ustedes del verano y sean felices. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Mañana de viernes en Hoy por Hoy con Josep Cuní, que hoy está aquí a mi lado en Radio Madrid. Buen día, buenos días. Buenos días, Pepa, ¿qué tal? Carmen Remírez de Ganuza, muy buenos días. Muy buenos días, Pepa. ¿Qué tal? Dicen los dos, muy bien, muy bien. Muy claro, bien. Teniendo en cuenta que te vas a vacaciones, ¿cómo no vamos a estar bien nosotros? Antón Losada, buenos días, vos días. Buenos días. Él no está aquí, él está allí. Con buen tiempo, imagino, en Galicia. Pues sí, la verdad, un sol que ya empieza a inquietarnos, ¿no? Bueno, pues ya estamos los tres. El peor escenario judicial ya está aquí. Cuní, la posibilidad de que por los mismos hechos se juzgue por delitos diferentes a los líderes independentistas. Bueno, una posibilidad que no era descartable. Recordemos que acerca del delito, del presunto delito de rebelión, ya había lecturas muy distintas, muy dispares. No olvidemos que incluso Felipe González en su momento ya dijo que él creía que no hubo delito de rebelión, pero el juez lo ha mantenido. La justicia alemana ha dicho que a su parecer no lo hubo, teniendo en cuenta todo lo que ha visto y la cantidad de documentos que le mandó la justicia española, y a partir de ahí queda claro, de entrada quedan claros 3 puntos. 1, para la justicia alemana no hay rebelión. Sí puede haber malversación, pero eso que lo decida la justicia española, porque ellos por sus parámetros y a partir del concepto de la euroorden, que este es, recordemos, el de malversación, un epígrafe, que en la euroorden forma parte del gran concepto de la corrupción, y un tercer elemento que evidentemente va contra los intereses de Puigdemont cuando dice que no cree que haya persecución política en su caso. Teniendo en cuenta esto, ¿qué puede pasar? Pues evidentemente hay una euforia ahora por parte de los sectores independentistas de Puigdemont, matizo, de Puigdemont, no de todos necesariamente, por lo que ya hemos dicho muchas veces, para presentar un recurso, ya lo ha dicho su abogado, de amparo para que evidentemente no se le extradite, de momento de entrada. Luego veremos, no creo que él tenga intención en este momento de regresar a España, independientemente de lo que dicen algunos de los suyos, y hace falta ver qué va a hacer, por una parte, la justicia alemana cuando presente el recurso, y por otra parte, qué va a hacer la justicia española, porque ahora la nueva fiscal general del Estado tiene una posibilidad de que la Fiscalía retire ese delito, lo que no implica necesariamente, y yo no soy experto en eso, pero he intentado orientarme de que el juez lo acepte o no lo acepte, porque recordemos que ya la Fiscalía se había sumado al hecho de que Forn fuera excarcelado y el juez no lo aceptó, y ahí está... Ha habido discrepancias a lo largo de toda la instrucción. Y luego no olvidemos que hay otro elemento, que está la acusación particular de Vox. Entonces, ¿se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta? Y ahí hay 2 doctrinas jurídicas que pueden actuar dependiendo de un caso o de otro. Carmen, nos decía Jordi Nieva a las 8 de la mañana, que es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, y uno de los primeros que advirtió de esta posibilidad que ahora se ha materializado, nos decía que se está explicando mal la euroorden, que la euroorden tiene una serie de delitos
en los que si se reclama una extradición no entra para nada el tribunal del país donde está el extraditable, que automáticamente, como ha pasado con la malversación sin entrar al fondo del asunto, se concede, pero que hay otros delitos como el de rebelión donde sí entran al fondo del asunto. Te lo digo porque muchos hemos dicho, ¿para qué sirve una euroorden? Sí, la decisión que toma un tribunal de un país europeo homologable en estándares de justicia, otro puede revocarla, ¿no? A ver, lo he escuchado esta mañana, me parece una fuente bien digna de ser escuchada. Yo diría que más digna de ser escuchada que la de Felipe González Cuní, no creo que sea fuente de autoridad, pero yo me fío mucho más... Como político sí, ¿no? Pero es que estamos hablando de derecho. Ya, pero como me fío más de los juristas. Es una actuación jurídica como consecuencia de la pasividad de la política. Bueno, bien, pero podemos hacer todas las filosofías y análisis políticos que queramos. Ahora estamos hablando de si el tribunal alemán tiene razón y el Tribunal Supremo español no, como pretenden los independentistas españoles y muchos intelectuales también españoles. Mi opinión, por supuesto, bueno, espera, no es esa. No solo intelectuales, la jueza Lamela, que por los mismos hechos solo ha procesado a Trapero por sedición, no por rebelión. Perdona, es que a lo mejor, y basta leerse los autos tanto de Lamela como de Llarena, resulta que no son acusaciones exactas, son intervenciones diferentes, son hechos diferentes y son calificaciones perfectamente fundadas y secundadas no es por el juez Llarena, es por toda la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Y a mí esa es la fuente de autoridad que me vale. Ella, esa que es la que habla por los autos y la que fundamenta su decisión y su confirmación de que esto es un delito de rebelión, y también mis propias fuentes. Yo he hablado con gente del Supremo, de Fiscalía y del Alto Tribunal. ¿Y qué te dicen, Carmen? Y lo que dicen es que esto es una cuestión de absoluta dignidad. Lo que dicen, lo primero es que el Tribunal de Alemania se ha extralimitado y que lo primero, ya más, sin entrar en polémica sobre si hay que denunciar o no Schengen, que eso es una cuestión ya más política, lo que es evidente es que los tribunales españoles van a tener que mirar con mucha lupa todas las peticiones de entrega que hacen los tribunales alemanes y que hasta ahora se hacían de manera automática. Yo no digo que el delito de rebelión no sea un asunto más complicado que el de malversación, no lo digo, pero lo que sí estoy de acuerdo es en los que me dicen que el tribunal ha juzgado, el tribunal alemán, quiero decir, ha prácticamente juzgado algo que el tribunal español ni siquiera se ha atrevido a juzgar, simplemente ha calificado como posible delito. Es que se han atrevido a decir que este señor no fue responsable de esto y de lo otro, pero de esto sí y del otro no. Pero si es que no ha habido un juicio. Lo único que tenía que ver el juez alemán o los jueces alemanes era si había un delito similar entre la alta traición en Alemania y la rebelión en España. Entonces podían haber dicho, esto se parece, esto no se parece, lo entrego, no lo entrego. Pero decir que Puigdemont ha sido culpable o inocente de los hechos por los que se le califica en España, eso es una extralimitación que yo creo que en algún momento debería ser corregida. Antón. Bueno, si tan claro lo tienen en el Supremo, supongo que ya estarán preparando el conveniente recurso ante la instancia superior europea. Es una de las posibilidades, bueno, desde pues, luego, aunque a mí me parece que ya hay que ser mucho más pragmáticos y simplemente pues actuar como ellos. Se ha roto en la confianza judicial que emana de la euroorden, pues se ha roto. Ahora cada uno que haga lo que quiera. Insisto, si está tan claro, yo no sé a qué están esperando para irse a la instancia superior europea y presentar un recurso, porque si la extralimitación es clara y se han transgredido los límites de la euroorden, será revocada sin ningún problema la resolución de este tribunal superior alemán. Es importante recordarlo, no es un tribunal regional, es un tribunal superior alemán, y se le dará la razón sin duda ninguna al Tribunal Supremo. ¿Cuál es el problema? Que el Tribunal Supremo no tiene razón. Eso lo dices tú. Esto es, claro, es que soy yo el que está hablando, si me dejas. Vale. Sí, por supuesto, si no, por ya supuesto. sigues tú todo. No, pero es que yo he dicho mi opinión, tú has emitido una sentencia. La diferencia es que tú has podido decirla y yo por lo visto no puedo. Venga, adelante, Antón. Adelante. Carmen, deja hablar a Antón. Sí. La cuestión es muy sencilla. Se ha caído la causa por rebelión. Se ha caído. Porque no es una opinión. No estamos ante opiniones diferentes. Es un auto, es una sentencia. No es una instancia superior. Es una resolución judicial firme que solo puede ser recurrida en este caso por Puigdemont ante el Supremo alemán o por el Supremo ante el Superior Europeo. Fin de la historia. Entonces, la causa por rebelión se ha caído por completo, porque iría contra cualquier lógica jurídica y contra cualquier coherencia jurídica que se juzgara a Puigdemont por malversación y se juzgara a sus subordinados jerárquicos por rebelión.
Entonces se ha caído por completo la causa, porque incluso esta opción que se baraja de que Llarena pueda retirar la euroorden, no, ya no puede. Podría haberla retirado antes de que hubiera resolución, pero es que el derecho tiene un pequeño inconveniente, que cuando no te dan la razón no puedes renunciar, no puedes volverte atrás. Entonces ya hay una resolución, ya ha pedido la extradición ha sido concedida y no le queda más remedio que aceptarla. Y a partir de ahí las consecuencias son evidentes. Se cae toda la causa, como algunos dijimos, desde el minuto 1, porque no hay delito de rebelión, lo cojas como lo cojas. Y el tribunal alemán no ha entrado a juzgar, es más, ha aceptado sin discutir el relato de Llarena. Simplemente dice que con su relato en la mano esto no constituye un delito de rebelión. En el Tribunal Supremo a nosotros nos aseguran que sí se puede retirar esa euroorden todavía. Se puede. Y de hecho Jordi Neva decía, hombre, quedaría feo, sería tacticismo judicial puro y duro, pero poder se puede, ¿eh? Se puede, y te expones a que a la otra parte invoque la nulidad del proceso y que te la reconozcan. Y que sea anulado todo el procedimiento. Porque el tacticismo judicial, especialmente en el ámbito penal, tiene unos límites y unos límites muy severos. Yo creo que la única opción que le queda es hacer lo que en el propio auto dice, que aunque los califica como rebelión, está abierto a otras calificaciones, que es llevar esta causa a donde siempre debió estar y nunca debió salir. Porque aquí, si hay algo, es desobediencia. Son las 9:15, las 8:15 en Canarias. Hora de saber cómo abre la bolsa. Carolina Gómez. En verde, Pepa, un 0,22. Sube el IBEX 35 hasta los 9.789 puntos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Y con Carmen Remírez de Ganuza, Josep Cuní, Antón Losada. La pregunta ahora es si la evolución del proceso judicial, con todo lo que todavía tenemos que ver, porque estamos en los preliminares. Ojo, tiene que haber un juicio, sea por los delitos que sea, vamos a ver en el banquillo, y quizá condenados a los dirigentes independentistas, si el proceso judicial va a circular en paralelo, Cuní, a esta incipiente colaboración institucional que estamos viendo entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña. Si ahí no va a haber cortocircuito posible. Es posible que alguien intente que haya cortocircuito, pero también es posible que alguien intente saltarse el cortocircuito. Se sabe que el entorno de Puigdemont está preparando lo que ellos llaman un movimiento que vendría a sustituir a los partidos políticos, que sería la base quizá a largo plazo de un partido político. Puigdemont no se siente cómodo con los suyos. Por otra parte, Puigdemont necesita cortocircuitar a Esquerra Republicana. Esquerra Republicana no quiere sumarse a eso. Bueno, es que eso me aburre a mí incluso de contarlo, como he dicho más de una vez en este programa, porque vuelve a poner de manifiesto que no existe esa homogeneidad que siempre hemos dicho que no existe en el mundo independentista. Evidentemente el mundo Puigdemont y el mundo en concreto e independentista en general ayer lo celebraron por todo lo alto, y hoy ya se filtra esa posibilidad de ese nuevo movimiento. ¿Eso va a funcionar o no va a funcionar? Vamos a verlo, porque por otra parte el gobierno de la Generalitat día a día debe hacer su labor. Y ayer vimos al vicepresidente negociando ya con la vicepresidenta del gobierno español. Evidentemente habla de un 10% de esperanza y un 90% de escepticismo, pero nos quedamos en el 10%, porque hace un tiempo pero se han constituido los nombres, por lo menos, de las comisiones bilaterales. Sí. Y aquí, ¿con qué nos encontramos? Con una Esquerra Republicana en el gobierno de la Generalitat que quiere anar per feina, como diríamos en catalán, a ver si resolvemos cosas y hacemos trabajos reales de gobierno, y quienes intentan que el concepto procés lo siga dominando todo y que el tema presos, que por cierto, también aquí la justicia española tiene un problema ahora, cómo justifica tener encarcelados a unos delegados del jefe, si el jefe resulta que no puede ser juzgado por aquello que estos están encarcelados, ¿eh? Pero esta es otra cuestión que no es una cuestión menor. Y en ese dilema sobre si seguimos con la esencia del procés y de la protesta o empezamos ya a trabajar en el gobierno, se va a dilucidar o se van a dilucidar los próximos meses qué va a pasar con el independentismo como gobierno y como oposición de ese gobierno a la vez. ¿Algo más, Antón, que quiero cambiar de tema? Bueno, no, simplemente decir que a mí me parece que se ha iniciado un camino que no tiene marcha atrás. Es decir, yo creo que se ha impuesto claramente dentro del independentismo la tesis de que hay que volver a las instituciones y ejercer desde allí, hacer política desde allí, recuperar la acción institucional. No todo el independentismo, Antón, ¿eh? No, si yo no digo simplemente que se ha impuesto. Lo cual no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo. Yo creo que Puigdemont se encamina lentamente hacia la historia y que esta semana hemos visto emerger a un presidente que ya vuela con motor propio, ¿no? Que es el presidente Torra.
A mí me parece que estamos ante un olvido manifiesto de lo que ocurrió en octubre, que fue una declaración de independencia que rompía con el sistema constitucional que nos habíamos dado todos, que la única respuesta realmente proporcional del Estado ha venido del Poder Judicial, que solamente el Supremo está manteniendo este pulso, que el cambio de gobierno ha traído una atmósfera de apaciguamiento que no se acompasa como cuando se acompasaba, cuando había una asociación de partidos constitucionalistas con el proceso, y que arroja muchas dudas sobre lo que puede hacer a partir de ahora la Fiscalía. Cuní lo decía, La Vanguardia lo está apuntando. La defensa de Puigdemont está apuntando a la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado cambie la calificación de los delitos. Y esto sería, a mi juicio, siempre a mi juicio, de una gravedad excesiva. Absolutamente excesiva. Primero porque, como os digo, durante todos estos meses lo que hemos podido comprobar en el Poder Judicial es una convicción absoluta acerca de la gravedad de los delitos, que es muy superior a un delito económico como el que haya podido cometer, y digo, presuntamente Pujol o cualquiera de la Gürtel. Esto es Pero aquí, ¿confiamos en la justicia o no? ¿No que nos decimos claro que confiamos en la justicia. Entonces, pero digo que tiene, un cambio en la Fiscalía, un cambio de orientación en la posición arrojaría dudas sobre... Un momento, porque nos ha preguntado... A ver, yo contesto a la pregunta de no sé por qué te preocupa tanto. Te digo, es que estoy contestando la pregunta de Pepa. Dice, nos da la razón, nos parece independiente. Cuando no nos parece independiente. A ver en qué quedamos. Un momento, la justicia es independiente. Si los procesa por rebelión, es independiente. Los dos a la vez no. Con Carmen. dos fiscales generales, la posición de la Fiscalía ha sido la misma. Si ahora cambiara la posición de la Fiscalía en un momento en que el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat están abriendo un canal de comunicación muy abierto y muy positivo, arrojaría dudas acerca de si esa posición ha variado en función del clima político. No, esa es la advertencia que yo dejo, de la misma manera que lo está diciendo la defensa. Podéis hablar, son argumentos. No, digo que podéis hablar, no hace falta que echéis discursos interrumpidos por otro, podéis hablar, intercambiar ideas. Es que lo que hay es hechos jurídicos nuevos. Hay una sentencia hechos de un jurídicos tribunal, nuevos, pues pero esa sentencia no opera, opera con respecto a la en la Unión Europea. No, con respecto, pero eso no es la Unión Europea. Claro, eso es un tribunal que vale tanto como el nuestro en la Unión Europea. No tiene ninguna jerarquía sobre las sentencias si no se trata de o autos del Supremo si no español. Se trata de jerarquías, se trata de que la cooperación internacional a nivel jurídico funciona así. Entonces, hay un hecho jurídico nuevo, te guste o no, estés de acuerdo o no, que es que solo te han concedido la extradición para procesar y juzgar a Puigdemont por un delito, que es el delito de malversación. Y eso afecta al conjunto de la causa. Te guste o no. Y si no quieres que la causa se pierda, si quieres que efectivamente la justicia siga avanzando, tienes que recalificar los delitos y tienes que redirigir la causa. Pero es que eso es el derecho en funcionamiento. Vale, ¿a ti te parece que un juicio por malversación a Puigdemont sería un juicio justo y proporcional con respecto a lo que ocurrió en octubre del año pasado? Y con respecto a todo el desafío que se ha mantenido del tipo constitucional. Me parece un juicio justo y proporcional con respecto a cómo está funcionando el derecho, porque yo sí creo en la independencia de la justicia, de la alemana y de la española. Lo he hecho siempre. El Supremo, ¿tú crees que los autos del Supremo crees que están bien fundamentados? No, creo que son independientes, lo cual no quiere decir que tengan razón. ¿Dejáis hablar a Cuní? No, voy sencillamente una cosa que ha dicho Carmen antes y que ahora se la recuerdo a ella misma, ¿no? Como la justicia no ha sentenciado, lo que diga la justicia está por ver. Claro. Lo que ha hecho hasta ahora ha sido sencillamente acabar una instrucción. No, acabar una instrucción y luego veremos lo que acaba diciendo el juicio. Y en ese juicio o en ese prolegómeno va a incluirse lo que dice la justicia alemana, guste o no guste. Pero 9:25, 8:25 en Canarias. Durante muchos años muchos españoles no se definían monárquicos, decían que eran juancarlistas. Pues ahora es la figura del rey emérito la que pone en jaque de nuevo a la Casa Real. Cuando se había tragado ya el sapo de ver al cuñado del rey entrando en prisión, las grabaciones publicadas esta semana por El Español y OK Diario devuelven el foco al rey Juan Carlos y a Corina. Ya dice en un comunicado de las últimas horas que todo lo que se está publicando es una campaña de desprestigio, pero no desmiente que la voz de esas grabaciones sea la suya, y esa supuesta voz pues hace afirmaciones muy graves sobre el rey Juan Carlos.
Yo, si me permitís... Sí, adelante. Perdona, Pepa. Perdonadísimo. Acabaré siendo te has salvado, Cuní. Acabaré siendo el más Tú no lo has monárquico. visto, pero ha abierto la boca Cuní reflexionando y has entrado tú como un cañón y le has salvado la vida en este instante. Bueno, gracias, Antón. Ya sabes, Cuní, la cuenta habitual, el 10%. Perfecto. Bueno, eso se trataría de eso por lo que hemos oído en los audios, ¿no? Pero yo voy a ser muy monárquico en esto y muy institucional, ¿no? Para demostrar que los marxistas siempre somos al final los que acabamos defendiendo el sistema. Solo a mí me llama la atención que se junten en Londres Villarejo y Corina y se graben estas conversaciones. O sea, solo a mí me resulta extraño todo esto. O sea, solo a mí me resulta, o me da la sensación de que es gente que queda en el extranjero para grabarse y decirse determinadas cosas que con independencia de que sean verdad o no, que en eso no voy a entrar. O si quieres podemos entrar a continuación. Pero lo primero, es decir, a mí todo esto me apesta a montaje. Y me apesta a montaje generado precisamente para hacer esto, para filtrar a los medios de comunicación, para chantajear a determinadas instituciones, y me da la sensación de que son conversaciones, insisto, que pueden tener un fondo de verdad y que tendrá que ser investigado y todo lo que queráis, pero a mí realmente creo que estamos ante personas cuya credibilidad y cuya ética y cuya honradez es cuando menos cuestionable. Y a mí me apesta todo a trampa y a montaje. ¿Vendría a avalar todo eso lo que se ha rumoreado durante todos los años de procedimiento, de instrucción y de juicio del caso Nos? Que en definitiva el yerno no hacía nada que no supiera el suegro o que no le hubiera inducido el suegro a que lo hiciera. Y que luego el yerno, digamos que el eslabón fácil, se deja suelto, ¿no? Vendría por ahí. A mí ¿Pero tú crees que la palabra de Corina y la palabra de Villarejo son prueba suficiente para acreditar eso? No, es que... Yo creo que no, sinceramente. Bueno, es que aquí... Hay dos cosas aquí. Una, el procedimiento por el que ha trascendido el contenido. Exacto. Y otra, el contenido. Sí. Y en razón al procedimiento, estoy viendo ahora en uno de esos monitores que hay aquí, la figura también de Vilallonga, de la que no se cita, del que era amigo de Aznar, del que Aznar puso al frente de Telefónica, con lo cual dice, bueno, y ese señor que ahora... Peleado, y ese señor que ahora reside en Mónaco... Sí. Este señor que pinta por aquí, ¿de quién quiere vengarse? ¿Qué asignaturas pendientes quedaron ahí? ¿Qué facturas no pagadas? ¿Qué retribuciones no saldadas? No sé, hay una serie de preguntas que sería interesante que se investigaran porque necesitan respuesta. Porque si no, aunque eso tenga que ver con el rey emérito, eso realmente salpica a la monarquía. Y salpica a la monarquía como institución. Y en tanto que el monarca es el jefe del Estado, crea una incipiente crisis de Estado. Es que yo creo que el momento en que este montaje, como le llama Antón, se ha divulgado, no es casual. Yo creo que precisamente irrumpe en la vida política en un momento en que el desafío al Estado, el independentismo, se siente mucho más fuerte que antes, esto no políticamente. Será culpa del independentismo también. No, pero los que han hecho el montaje son conscientes de que este es el momento en que esto puede hacer más daño. Es evidente que desde que el rey Felipe irrumpió en la escena institucional española en defensa del Estado frente al independentismo, la figura del rey se hizo más fuerte en general, pero más vulnerable en cuanto a los ataques de las fuerzas independentistas. Y lo que ha hecho este montaje es intentar horadar a la corona en un momento en que le resulta más conveniente. Por eso es muy importante, y termino enseguida, por eso es muy importante que el gobierno socialista, que en este momento está siendo sostenido por los independentistas, sea firme en la defensa de la corona. Y ser firme no significa tapar. Un momento, que yo en esto lo tengo muy claro. Hubo en 1976 en Holanda un escándalo tremendo porque el príncipe Bernardo, padre fue el anterior rey, era rey consorte de la reina Juliana. Le detectaron unas comisiones ¿os acordáis del caso Lockett? Sí, le descubrieron comisiones, sí. Comisiones mordidas de una... Vale, un momento, termino. Fue un caso de comisiones. ¿Qué hizo Holanda? Tapar aquello. Eso sí, al cabo de los
pocos años hubo una abdicación y hubo una regeneración de la corona, y ahora la corona holandesa es muy fuerte y es muy popular. Aquí ¿A dónde somos quieres llegar? mucho mejores. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres Porque llegar? aquí hubo una abdicación antes que un escándalo. Hubo una abdicación por temas mucho más menores, mucho menores que lo que es el cobro de unas comisiones. Pero no había desprestigio de la corona por esa cuestión, sino por otras cuestiones. Lo que quiero decir es que termino yo, porque si no me dejáis. Pero digo termina, que Carmen. al final. Pero termina. Claro, porque llevas terminando. Nerviosa. Terminando media hora. Lo que digo es que si fuera algo verosímil o tuviera algo de verdad esta acusación, hay tribunales, porque está judicializado, hay tribunales que podrían solventarlos. En España todo se solventa por los tribunales. El problema de hoy es que, mirando hacia atrás, quien más, quien menos puede sospechar que la abdicación del rey fue no solo por lo que se dijo, sino por lo que se está viendo ahora. ¿No sería, es una pregunta, ¿no sería una abdicación de futuro? Yo sinceramente creo que lo que está ahora dando la corona no tiene nada que ver ni con Cataluña ni con el independentismo. Lo que está ahora dando la corona, lo que hace creíble que esto, que en cualquier otra circunstancia se quedaría en un evidente montaje generado por especialistas en el chantaje y en el manejo de las cloacas del Estado y de las instituciones. Uno de ellos en prisión preventiva. Uno de ellos en prisión preventiva, más a mi favor, y que esto puede formar parte de, entre comillas, su estrategia, entre comillas, de defensa. Lo que le da credibilidad a todo esto es todo lo que ha pasado con el caso Nos. Lo que le da credibilidad a todo esto es que cuando se empieza a hablar del caso Nos, en lugar de exponer a Urdangarín, lo que se hace es retirarlo a Estados Unidos, y lo que hace, entre comillas, de alguna manera, proporcionarle un cierto encubrimiento. Lo que le da credibilidad a este montaje y está ahora dando la corona es que la Casa Real respondió frente a la sentencia, frente a la entrada en prisión de Urdangarín, con el silencio. Eso fue antes, en lugar de dar una explicación, que es lo que tiene que hacer la Casa Real, es que tiene que asumir una realidad, que es que durante muchos años se nos dijo que no había corte de los milagros alrededor de la Casa Real, y estamos descubriendo que sí, que había una corte de los milagros, y que había gente que hacía negocios al amparo y utilizando la Casa Real, y eso es lo que todavía no se nos ha explicado suficientemente, y la percepción de que eso ha sido así es lo que ahora ha dado a la corona, y es lo que está destruyendo el prestigio institucional de la monarquía. Pero y es el principal problema que tiene Felipe VI en este momento, pero y que se tiene ha que afrontar. Y ha hecho un corte absoluto del pasado, y no tiene nada que ver la corona hoy con eso, nada, absolutamente nada. Pero cuando heredas... Y aquí se hace de por herencia, heredas los activos y los pasivos. Son las 10 menos 25, las 9 menos 25 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Termina hoy una temporada radiofónica, decía yo, a las 8 de la mañana, la más intensa que recuerdo en mucho tiempo. Ha sido larga, nos ha pasado de todo, lo hemos vivido juntos en esta mesa, con vosotros lo hemos vivido sobre todo con los oyentes que han estado ahí escuchando la SER, escuchándonos a nosotros, lo que contábamos de lo que pasaba en España, pero el estrambote final de la temporada ha sido el cambio de gobierno, que era algo con lo que no contábamos. Hasta ese momento ya íbamos sobrados de emoción, Antón, ya íbamos sobrado de expectativas, sí. Y ya llevábamos casi el agua al cuello. Bueno, no, pues aún quedaba ese momento en el que se alinean todos los astros y en pocas horas España cambia de gobierno. Si tuvieras que hacer un balance del año, ¿qué dirías, Losada? Pues mira, yo que soy un fan declarado de la saga de la Guerra de las Galaxias, si esto fuera una película, el título estaría claro, ¿no? La política contraataca. Igual que el clásico El Imperio contraataca, la política contraataca, ¿no? Cuando creíamos que la política ya no servía, cuando creíamos que las instituciones estaban bloqueadas, que estábamos en un marasmo, en una miasma de la que era prácticamente imposible salir, pues hemos descubierto que sí, que la política funciona, que sirve para desatascar situaciones, que las instituciones sí permiten y sí tienen salidas, incluso en un sistema tan deteriorado y tan fatigado como el nuestro, sí tenía vías abiertas que se podían explorar, y que la política efectivamente sirve para desatascar y sacar adelante situaciones. Y además, si me permites una última conversación, ha contraatacado en femenino. La política contraataca y en femenino, ¿no? Porque algo que estaba fuera completamente de la agenda, como era la cuestión de la desigualdad de género, ha vuelto. Y ha vuelto además con una fuerza enorme, y a mí
me parece una de las grandes noticias de este año, que el tema de la desigualdad, que sigue siendo capital para garantizar y mejorar la calidad democrática, ha vuelto con fuerza donde debe estar, al centro de la agenda política. Pues creo que te contraatacan en femenino. A ver, a mí lo que me parece, yo creo que ya con te tal lo de que no empiece a decir que va a terminar. Antón, no seas cruel, que tú hablas mucho más que yo. Lo que pasa es que le tienes enchufe con Pepa, claro, y te deja. Claro. Bueno, sin bromas. Yo te lo dije el día de la moción de que triunfó la moción de censura. Me parece que aquí lo que ha habido es un cálculo político. Creo que el asunto catalán ha sido de tal envergadura, ha tenido tanta influencia en la opinión pública española que hizo un vuelco en las encuestas, que en vísperas de esa moción de censura y antes de que llegara la sentencia de la Gürtel, había deparado una mayoría social enorme antiindependentista que se había refugiado en las siglas de Ciudadanos. Y esto determinó en muy buena parte el resultado de la moción de censura. Y no solamente determinó el hecho de que PNV, que ya había pactado con Rajoy, pactara con Sánchez porque sabía que Sánchez no le interesaba en absoluto unas elecciones y no iba a convocar elecciones después de triunfar la moción, sino que el propio Rajoy tenía pánico a unas elecciones que habrían tumbado al PP en favor de Ciudadanos. Y eso fue el miedo, el cálculo electoral, el que hizo que todas las fuerzas de derecha y de izquierda se aliaran en contra de Ciudadanos y ahora Ciudadanos esté absolutamente desaparecido. Creo que esa es la verdadera lectura, la lectura pragmática de todo lo que ha ocurrido, más allá de las cuestiones morales, éticas y femeninas y todo lo que quieras aquí edulcorar. La realidad es que ha habido un cálculo político, que nadie quería elecciones porque no se quería enfrentar a una derrota y que han conseguido su objetivo. Bueno, el edulcorador tendrá derecho de réplica, pero primero Cuní. Bueno, como estamos en la época de Netflix, como ya he dicho en más de una ocasión, esto es el final solo de un capítulo. La saga continúa. Se llame La Guerra de las Galaxias o Juego de Tronos, ¿no? Evidentemente ha vuelto la política y volviendo la política ha quedado en evidencia la justicia, porque se derivó la política hacia la justicia. Lo vemos hoy con los titulares que hemos comentado y lo vamos a seguir viendo porque, claro, está empantanado todo lo político en el ámbito judicial, como recordaba antes Carmen. Mientras, evidentemente, Cataluña ha marcado una pauta política de ese regreso a la política, pero también de esa judicialización de la política durante todo ese tiempo. Y el ciudadano, que es a quienes, y oyentes en este caso, nos estamos dirigiendo, seguramente se han ido sorprendiendo, se han mostrado su propia capacidad de sorpresa hasta el punto de asimilarlo todo con tanta naturalidad que ya creen que, bueno, que haga un mes y medio hubo una moción de censura y la ganara Pedro Sánchez, que parecía que no estaba por la labor, y que se haya cambiado el gobierno, y ya funciona ese gobierno, excepto en los núcleos más politizados o partidizados, con una naturalidad que el ciudadano no sé ni se le dedica. Fíjate, a pesar de la fatiga de materiales de la que hablaba hace unos minutos Antón Losada de las instituciones españolas, que es verdad, lo dicen catedráticos de Derecho Constitucional, nos lo dijo Muñoz Machado aquí, el sistema, la arquitectura institucional española acusa fatiga de materiales. Pues a pesar de eso, lo que demuestra este año, claro, es que acusando fatiga de materiales tiene una capacidad de resistencia y es mucho más fuerte, más sólida y está mucho más consolidada de lo que podíamos pensar. Pero lo que debe tener en cuenta es que esa fatiga de materiales no se convierta en aluminosis. Pero en ese sentido me refiero, más allá, digamos, de la valoración puntual del momento político y de las circunstancias y los intereses de los diferentes actores, mi reflexión iba en ese sentido, ¿no? Que la Constitución española, que efectivamente está cansada, está fatigada, ha envejecido, bueno, ahí tenía un mecanismo para echar del gobierno, entre comillas, a un gobierno que se lo mereciera, era moción de censura, y hemos descubierto que cuando pensábamos que no, funciona. Llevábamos meses hablando de que no hay una mayoría alternativa, que todo eran líneas rojas, que era imposible llegar a acuerdos, y de repente descubrimos que las líneas rojas de un día para otro han desaparecido y efectivamente se puede conformar una mayoría alternativa. Tú fíjate si ha contraatacado la política, que uno de los dogmas que teníamos todos grabados a sangre y fuego en la política española, que era que el Partido Popular era un partido hiperjerarquizado, ahí lo tienes, celebrando unas primarias y además competitivas, compitiendo de verdad.
Fíjate si ha vuelto a la política y se ha contraatacado la política. Y a mí como politólogo no puede más que alegrarme. Por cierto, Carmen, ¿qué va a pasar en el PP? Eso. No me dejas contrarrestar No quiero hablar del PP. Quiero hablar del PP. Pero vale, ella no. vale. ¿Qué va a pasar en el PP? Pero se ha visto, ¿no? Se ha visto, vale. En el PP, a ver, no sé lo que va a pasar, está absolutamente abierto. Si hablas con unos te dicen que van a ganar, si hablas con otros te dicen que van a ganar. Pero lo que sí se está poniendo de manifiesto es que aquí hay una dicotomía entre la continuidad de lo que había con Mariano Rajoy y el cambio. El cambio, unos dicen hacia el pasado, otros dicen hacia el futuro, pero es el cambio. Dentro de que todos vienen del mismo tronco, por supuesto. Aquí no hay revoluciones, pero creo que esa es la dicotomía. Y creo que, como son los compromisarios los que van a votar, la fuerza del no cambio es muy grande, porque están acostumbrados al poder, al aparato y al futuro. Pero que debatan algo en público, Fíjate ¿no? que hay quien dice justamente ese análisis que hace Carmen, que es el que venimos haciendo, ¿no? A lo largo de toda la semana. Hay quien utiliza ese argumento en la doble dirección, justamente porque votan los compromisarios, que son los pata negra de los partidos, ¿no? Los que están ahí, el aparato. Pueden tener la tentación, efectivamente, de decir, pues, quién representa al gobierno, quién dicen las encuestas que puede ganar elecciones, o volvamos a las esencias, pero ¿qué esencias? Las de Pablo Casado, ¿qué esencia? Porque se salta Rajoy y se va hasta Aznar, o sea que el argumento de que votan los pata negra puede servir para uno y para otro perfectamente, ¿no? Creo que hay una pregunta que deben estar haciéndose todos los candidatos, por ejemplo, a renovar la alcaldía en nombre del PP, ¿no? ¿Con quién voy? Exacto, ¿Con quién voy? Es que a mí quién me perjudica. ¿Quién me perjudica o quién no me perjudica? Es que el hecho de que sean aparachiqui, ¿no? Y que los compromisarios en el PP y en cualquier organización, los que van al final al Congreso son gente que efectivamente vive y tiene una presencia activa en la vida orgánica del partido, ¿no? Es lo que yo creo que debe hacernos analizar lo que está pasando con extremada precaución, ¿no? Por ejemplo, se tiende a sumar, todos los que estaban con Cospedal se van a ir en bloque a un lado o a otro. ¿O no? No, pero ya digo yo que no. Porque apoyando a Cospedal de una manera más o menos explícita estaban varones como Monago, varones como el propio Feijóo, que la apoyó, aunque es cierto que no puso todos sus recursos, pero al final Cospedal sí ganó aquí. Y claro, Feijóo o Monago van a decidir en función de sus criterios y sus intereses y los territorios a los que representan, con independencia de lo que les pueda decir María Dolores de Cospedal, ¿no? Entonces yo creo que lo que se está produciendo aquí es una lucha a muerte por quedarse con los apoyos de unos. Santa María y Casado compiten por repartirse los apoyos que logró generar a su alrededor María Dolores de Cospedal. Y yo creo que es una competencia mucho más cerrada y mucho más incierta en su resultado final de lo que pueda pasar. Por ejemplo, el lunes viene aquí Soraya Sáenz de Santa María y es muy probable que a lo largo de esa semana Feijóo haga pública su posición. Y yo creo que va a ser intentó Pablo Casado y no lo consiguió, Bueno, pero más o menos aquí la expectativa que se ha generado. ¿Y tú qué intuyes? ¿Cuál será? Yo no intuyo nada. Yo ya no intuyo nada. Yo si me voy a coger al tópico. Me voy a coger al tópico. Antón, ¿sabemos si Soraya habla galego en la intimidad? Sí, seguro que sí. Aquí todo el mundo cuando hace falta habla galego en la intimidad, chino, ruso, portugués y lo que haga falta. No lo hemos comentado eso, pero suele coincidir con periodo electoral de puertas adentro, de puertas afuera, que el Partido Popular reivindique las lenguas del Estado, Sí. Bueno, algunos lo hemos sufrido. Es muy significativo que Pablo Casado vino a Santiago de Compostela y Soraya Sáenz de Santa María vendrá y se encontrará con Feijóo en Pontevedra, que es el territorio, la cuna de Mariano Rajoy, de Mariano y de Ana Pastor, que es una persona de la que se está hablando muy poco y que tiene mucho peso dentro del partido y tiene mucho prestigio dentro del partido. Sí, ¿y con quién está Pastor? Ocupa un cargo. ¿Y con quién está Pastor? Públicamente con Mariano Rajoy. Exactamente. Pero Mariano Rajoy ni de siquiera votó en la primera vuelta, ¿no? Ya, pero y no es compromisario. O lo es y no va. Pero todo su equipo está trabajando por Soraya, Exacto. Hay muchos recelos acerca de un posible posicionamiento de Rajoy, que yo creo que tampoco sería necesario, porque yo creo ni que lo va a hacer. Es que aquí esto es la vieja historia de las dos almas del PP. Esto no es de ahora ni del Congreso de Valencia. Todos los partidos tienen dos almas por lo menos. Sí, pero es que esto ha habido un precedente de Congreso de Confrontación que estuvo en 1980 y tantos, 86 creo que fue, cuando se enfrentaron Hernández Mancha
con el cual iba, por cierto, Mariano Rajoy, y Herrero de Miñón, con el que iba el otro alma más liberal del PP. Aquel congreso lo ganó Hernández Mancha, pero recordaréis que al perder la moción de censura frente a González, hubo un cónclave en Perves y le arrancaron a Fraga el dedo en favor de Aznar. Y desde entonces las dos almas del PP se han ido sucediendo, que no conviviendo pacíficamente al frente del PP, porque después de unos años de enorme bonanza de Aznar vino los enormes, el tiempo exactamente el mismo, 14 años, primero Aznar, después Mariano Rajoy, y ahora lo que se está discutiendo es si vuelve el otro alma del PP o es este alma el que... Yo creo que, sin embargo, la discusión, más allá de la discusión ideológica que efectivamente pueda haber, yo creo que hay una discusión y un debate orgánico, y que hay muchos compromisarios y muchos varones que el criterio que van a seguir, en mi opinión, para decantarse, además de los intercambios, digamos, que puedan tener con los diferentes candidatos, va a ser el criterio cuál de los dos saldría en mejor disposición para unir al partido después del Congreso. Bueno, pues la palabra unidad se la ha apropiado Soraya Sáez de Santamaría, ¿eh? Probablemente de su campaña, en la que ha habido tan poco contenido, lo único que queda claro es que la palabra unidad se la ha rogado ella, porque salió la primera noche diciendo: yo propongo una candidatura de unidad, aunque él enlaza porque le favorecía, porque había claramente ganado. Aquí los políticos suelen hacer eso, y él enlaza claramente con esa nueva vieja derecha sin complejos, a la que añade la fractura generacional. Carmen Ramírez de Ganuza, Antón Losada y Josep Cuní, buen verano. Igualmente, felices vacaciones, gracias. Pepa. Buen verano a todos. Y ustedes no se muevan de ahí, que Aimar Bretos les espera el lunes hasta septiembre.